Cuando usted no evangeliza con la palabra de Dios, usted está captando gente para que haya más número en la iglesia, pero no más cristianos y evangelizados. Eso se llama proselitismo. ¿Qué es evangelización? Cuando usted predica la palabra para que la palabra de Dios llegue a la mente y al corazón del ser humano, transforme su vida y entonces así se pueda convertir a Cristo. Y entonces está en la iglesia por convicción, por fe plena en la palabra de Dios. Ese es el fracaso que tenemos en la iglesia. Y es un fracaso. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé. ¿Y qué significa eso? Siga. Y los nombrarán ministros de nuestro Dios. Bárbaro. ¿Qué son los sacerdotes? Repítalo de nuevo. Y los nombrarán Ustedes. ministros de No, ustedes serán 66. Ustedes. Y ustedes serán llamados. A ver. Mirando usted, dirigiéndole actualmente la palabra a este grupito que está aquí. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé. Sacerdotes de Yahvé serán llamados. ¿Y qué significa eso? Y los nombrarán ministros de nuestro Dios. ¡Qué bárbaro! Sacerdotes del Dios Altísimo, ministro de nuestro Dios. ¿No les dice nada? ¿No les importa? ¿No vale la pena ser ministro de nuestro Dios? ¿Se acuerdan de aquel sacerdote que un día llegó un hombre y le dijo, a ver, ¿usted cree en Dios? Obvio, soy sacerdote. Ah, usted es sacerdote, sí. ¿Y qué significa eso? Pues soy ministro de Dios, soy representante de Dios. Y le dijo, bueno, pues me paga las vacas, porque vino una tempestad y tiró unos árboles encima de las vacas y las vacas se murieron. Y como usted es el representante de Dios, me paga las vacas. Y el cura, que no era caído de la mata, le dijo, perfecto, claro que sí, yo se las pago. Pero como yo soy representante de Dios, ¿cuántos años tiene usted? 50 años. 50 años me paga de aire. Ha respirado de gratis. Yo soy representante de Dios y lo cobro. 50 años de la luz del sol, me paga. 50 años de estar bebiendo agua, me paga. 50 años de estar habitando, me paga. Y vamos a arreglar las cuentas, a ver cuánto me queda debiendo. Somos ministros, somos instrumentos de Dios. Eso es verdad. Y tenemos que ser conscientes, somos sacerdotes, o sea, ministros de Dios. Y ahorita vamos a ver, según San Pablo, ahora ya en el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta, ¿y qué significa eso, ministro de Dios? ¿Qué se espera de nosotros? A ver, seguimos con Joel, ¿lo encontró? 1:13. 1:13. No, Joel 1:13. El que estábamos leyendo era Isaías 61:6. Vístanse de luto, sacerdotes. Vístanse de luto, sacerdotes. Lamentense, ministros del altar. ¿Qué son los sacerdotes? Entonces ya Joel nos dice una cosa más. Son sacerdotes, ministros del altar. Ah, ministros del altar, son ustedes los sacerdotes. Ajá, siga. Vengan, pasen la noche en duelo, ministros de mi Dios. Ministros de mi Dios, ministros del altar. Ah, por eso que también estamos en el altar, por eso que celebramos la Eucaristía también. Ministros del altar, ministros de Dios. Bueno, aquí lo va mostrando cómo la Biblia presenta al sacerdote. Es un ministro de Dios. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos pide Dios a nosotros como ministros? ¿O qué tiene que ser un ministro? Nosotros tenemos que hacer algo. Vamos a mirar cómo dice San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice San Pablo? Nos viene diciendo a nosotros que eso de nosotros ser ministros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Para qué somos sacerdotes? ¿Para qué nos eligió Dios como ministros? 1 Corintios, capítulo 4,
versículo 1 en adelante. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sacerdotes. Para eso fuimos ordenados. Por eso somos sacerdotes del Dios Altísimo. Otra vez, repítalo. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer como sacerdotes es ser servidores. ¿A quién le servimos? Lo demás, verán si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, pregúntenme si me importa. A mí me importa qué dice Cristo de mí. ¿Estoy sirviéndole a Cristo o a quién? Lo primero que, como ministro de Dios, tengo que servirle a Cristo. ¿Y qué más? Y administradores de los ministerios de Dios. ¿De lo qué? De los misterios de Dios. Y además, como ministro, voy a administrar los misterios de Dios. Subrayen porque son misterios. ¿Y sabe qué significan misterios? Misterio significa misterios. Que son misteriosos, algo misterioso. Que la gente a veces no lo entiende, que a veces ni nosotros mismos lo entendemos, pero existen. Y Dios quiere que nosotros seamos administradores de los misterios de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, los sacramentos, todo lo que hacemos en la iglesia son misterios. De modo que ustedes y yo no estamos como ministros a nivel material, sino a nivel espiritual. Y cuando es a nivel espiritual, agarra el matiz de misterio. Y de eso tenemos que ser conscientes. Porque nuestro trabajo no es material, hermanos. Nuestro trabajo es espiritual. Ya ustedes saben, por ejemplo, les pongo un sencillo ejemplo. Cuando usted se sienta a confesar, ¿qué está haciendo? Exorcismo, sacando los diablos. ¿O no? Salvando gente. ¿O no? Claro. Pero si usted no sabe que eso es un misterio y que Dios está obrando ahí, usted no se sienta a confesar. No. Yo recuerdo un sacerdote por allá en una parroquia. Me dijo, padre, ¿será que usted puede venir? Le dije, ajá, ¿y eso? Digo, porque es que yo tengo 2 años aquí en la parroquia y todavía no me he sentado a confesar. Venga para que confiese usted. A mí eso no me gusta. ¿Así? En Venezuela, ¿no? Venezuela, en Venezuela. 2 años en una parroquia y no se había sentado a confesar. Venga usted que confiese porque a mí eso no me gusta. Clarito estaba que estaba ejerciendo un ministerio y era algo divino, pero también algo misterio de Dios. Eran misterios. Tenemos que saber que estamos actuando misteriosamente. La parte espiritual es la que nos toca a nosotros y es problemático porque si no tengo fe, no soy capaz de llegar al misterio. Y el misterio solo se llega montado en la fe, más nada. Si no me monto en la fe, no llego al misterio. Y entonces, ¿qué sería el sacerdocio? El sacerdocio sería lo peor que me pueda tocar en mi vida. Pero cuando yo sé que hay misterios y me monto en la fe, entonces será lo más grandioso que tenemos en nuestras manos. Ser sacerdote de Dios Altísimo. ¿Y qué se pide de ese ministro, de ese sacerdote, de ese administrador? ¿Qué se pide? Ahora bien, lo que se exige a los administradores es que sean fieles. ¡Bárbaro! ¿Qué se le exige a un ministro, a un administrador de los bienes eternos, de los bienes espirituales? Lo único que Dios quiere de ustedes, sacerdote, y de mí, es que seamos fieles. ¿Fieles a qué? También a eso, también eso. Usted dice, bueno, yo tengo que ser fiel porque tengo que guardar mi celibato y me castigar. Eso también. Pero aquí, en este pasaje no se refiere a eso. ¿A qué se refiere aquí? Fieles
al ministerio, al encargo de administrar los misterios de Dios. Y yo tengo que ser fiel a eso. O sea, estoy administrando no la plata de la parroquia, estoy administrando no las cosas de la parroquia, estoy administrando los bienes espirituales para el pueblo, para que el pueblo pase en medio del Jordán y alcance la tierra prometida, para que puedan pasar al otro lugar. Lo estamos administrando, porque eso es lo que Dios pide. De un ministro lo que se pide es que sea fiel. Bueno, si queremos ver entonces cuál es el trabajo exquisito de un administrador específico, miremos a Jesucristo cuando nos llamó. San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos 3:13. Cuando Jesucristo nos llamó, San Marcos 3:13. Lo llamó a ellos y nos llamó a nosotros. Somos ministros del Señor, somos apóstoles del Señor, somos los sucesores en la persona del obispo, sucesores directos, y nosotros los ayudantes de los sucesores del obispo, de los apóstoles, perdón, que son los obispos. Pero veamos, lo que se pide de un administrador es que sea fiel. ¿Fiel a qué? Bueno, a la tarea, al encargo. ¿Y cuál fue el encargo? Marcos 3:13. Veamos el encargo y aquí entonces tú y yo nos podemos entender claramente qué es lo que tenemos que hacer. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Sacerdotes, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Qué significa esto en castellano? Que usted está aquí no por casualidad. Que usted es sacerdote no por casualidad. Que usted es sacerdote porque Dios quiso. Listo. Llamó a los que él quiso. Aquí no es simplemente que el que quiera. No, aquí es el que, de ahí que el obispo es el que dice si lo ordena, cuándo lo ordena o si no lo ordena. Terminé 4º año de teología. Bien, te felicito. Y ya el obispo obligatoriamente me tiene que ordenar, ¿no? ¿Y cuántos han quedado en 4º año de teología sin ordenarse? El obispo yo no. Me contaban que ahorita, por allá en el Táchira creo que fue, iban a ordenar a uno y le faltaba un día para ordenarlo y el obispo dijo no lo ordenó. Pero Dios quiso que nosotros fuéramos sacerdotes porque Él llamó a los que Él quiso. ¿Y por qué no llamó a otros? Porque no quiso. Pero en el grupo de ustedes no había con más cualidades, más intelectuales, bueno, más estudiosos, a lo mejor más espirituales. De sobra. Yo no sé de ustedes cuánto entraron. Conmigo entramos 55 y nos ordenamos 5. Se salieron 50. Ustedes, cada uno tendrá su historia, ¿no? ¿Cuántos? 38 y se ordenaron 8. Cada uno tiene su historia, pero nos ordenamos lo que Dios quiere. Llamó a los que Él quiso. Ahora bien, ya listo, somos ministros, llamó a los que Él quiso, somos administradores, está bien, ya listo. Pero ahora, ¿para qué nos llamó? Llamó a los que Él quiso. Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él. Primero, para que estuvieran con Él. Y segundo, Y para enviarlos a predicar. Bárbaro. 2 cosas. Primero, para que estuvieran con Él. Y segundo, para enviarlos a predicar. ¿Qué es lo que se necesita un administrador? Que sea fiel. 2 cosas dice la Biblia que Jesús quiere de nosotros. Que estemos con Él. ¿A eso qué nombre le ponemos? Oración, contemplación, meditación. Que se supone que ustedes lo hacen. Para eso nos enseñaron en el seminario. Y nos lo dijeron 1000 veces. Yo creo que más de 1000 veces nos lo dijeron. La vida del sacerdote depende de la oración. Listo. Eso lo sabemos. Y si perdemos la oración, nos vamos para el suelo. Usted y yo lo hemos comprobado. Sin oración no funcionamos. Eso es como los carritos chocones. ¿Usted ha visto los carritos chocones?
Yo no sabía los carritos chocones, yo fui del campo, dijo uno por allá, campesino del campo. Y la primera vez que me sacaron por allá, ya estaba yo grande. Y yo era seminarista. Y me llevaron por allá y yo me fui. Y yo quería montarme en un carrito chocón. Y me monté en un carrito chocón. Todo el mundo, cuando la gente se va en uno, se monta el otro. Y yo llegué, me monté. Y cuando todo el mundo le da, arranca. Y yo, nada, no arrancaba. Y yo decía, de malas, primera vez que me monto y no arranca el carrito mío. Y echo una miradita para atrás y había un señor riendo desde atrás mío. Tenía una cuerdita que pegaba arriba, la tenía doblada para acá. Y me dice, joven, usted no ha pagado. Ah, por eso no anda, dijo, claro. Hasta que yo no suelte la cuerdita esta que pegue arriba, no anda. Ah, ¿y cuánto vale? Tanto. Lo soltó, pegó, ¡pum! De una vez arrancó. Nosotros somos como los carritos chocones. Por eso dice que lo llamó para estar con él. Hasta que no nos conectemos arriba, no funcionamos. Somos carritos con todas las cualidades, somos sacerdotes, somos curas con parroquia, con gente, con grupo de apostolado, con cuantos encargos, hasta damos clases en la universidad y tantas cosas que hacemos, capellán de esto, capellán de allá, somos músicos, somos lo que sea, pero sin oración, listo, no funcionamos como sacerdotes, como ministros. Eso ya lo sabemos, lo saben ustedes por experiencia. Y lo sé yo por experiencia. Yo lo sé por experiencia. Algunos de ustedes han visto mi trabajo y yo por prueba, en ocasiones he dejado de orar y le digo, Señor, tú me entiendes, ¿no? Y voy a hacer algo, no funciona. Y yo le decía a uno de los padres, decía, mi trabajo más que estudiar o más que es orar. Para yo poder tener el contacto directo arriba, para que me ilumine, para que me recuerde las citas, para que me dé ideas. Y lo voy desarrollando, pero lo más que hago es orar. Porque dice el Señor, las dos condiciones. Primero, para que estemos con Él. Dediquémosle tiempo. Me decía un sacerdote de mí una vez, y yo le dije, padre, aquí entre nos, ¿y cómo es la oración suya? Dijo, no, pues yo, en la mañanita yo me paro a las 5 de la mañana a orar. Le dijo, perfecto. ¿Y cómo hace? No, pues agarro la bicicleta, me pongo la bicicleta ahí y me pongo a ir a hacer oración, rezo el rosario haciendo la bicicleta y pongo los laudes, escucho los laudes ahí y va en la bicicleta y así es su oración, sí. Y no tiene tiempo así para sentarse, a meditar delante. No. Es que tengo muchas cosas que hacer. Ya. Claro, ¿no? Sacerdote moderno. Ustedes me comprenden. Para estar con Él. Y segundo, para enviarlos a predicar. Es un ministerio. Ese es el trabajo que tenemos. Lo propio del sacerdote es predicar. ¿Saben que yo no sabía por qué existen las cartas pastorales? Y yo pensé que cartas pastorales era porque un hombre que era pastor, conciencia de pastor, o sea, un obispo pastoral, que le gustaba la pastoral, escribió una carta pastoral a una parroquia. Y me puse a ver que no las cartas pastorales son 3. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Y yo no sabía por qué eran pastorales. Y siempre tuve esa idea. Yo creo que yo a esa clase no fui. Pero estudiando me di cuenta que son pastorales porque son cartas que San Pablo escribe, no a los romanos, carta a los romanos. No a los filipenses, a la comunidad de Filipo, a la comunidad de Éfeso. No es carta a las comunidades, es carta a los pastores de la iglesia. Bárbaro, pero llama pastorales. Carta dirigida a los pastores de la iglesia. Son 3 nomás. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Pablo, obispo, apóstol, le escribe a Timoteo
obispo, le escribe a Tito, que son pastores de la iglesia. Y por eso se llaman pastorales. Pero eso es en tiempo de Pablo. Y en tiempos actuales, ¿quiénes son los pastores de la iglesia? Los obispos y los curas. Ustedes y yo. Y qué curioso que San Pablo haya escrito esas 3 cartas a los pastores. ¿A ustedes no les interesa saber qué le dice Pablo a los pastores de la iglesia? Pues con referente a lo que dice Jesucristo nuestro Señor, que lo llamó para estar con Él y para enviarlos a predicar, San Pablo, se lo resumo, San Pablo, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, San Pablo le dice a el obispo Timoteo, ¿cuál es la misión como pastor en la iglesia? No a una comunidad, a un pastor, a un sacerdote, a un obispo. ¿Cómo le dice San Pablo? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te conjuro en presencia de Dios Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Le está diciendo usted como pastor, ¿sabe esto lo que le estoy diciendo? Que Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y muertos, usted no escapa de eso, ni yo tampoco. Por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra. Bárbaro. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que le conjure por Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Que proclame la palabra, que predique la palabra. ¿Para qué lo llamó? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Predica la palabra. Insiste Insiste a tiempo y a destiempo. bárbaro. ¿Qué quiere decir insiste? Que cuando usted va por primera vez a predicar la palabra, a la gente no le va a gustar. La gente le va a cerrar las puertas. Y hasta los mismos compañeros sacerdotes pueden cerrarle las puertas. ¿Pero qué tiene que hacer? Rendirse así. Pues no quiere que le predique, pues no les predico. No, dice Pablo, no señor. Insiste a tiempo cuando te quieren escuchar. Y a destiempo cuando no te quieren escuchar. A tiempo cuando te nace. Y a destiempo cuando no me nace. Pero tengo que hacerlo. Un día con ganas y un día sin ganas son 2 días iguales. Ese es el ministerio. ¿Y sabe cuál es lo que se pide? ¿Qué es lo que se pide de un administrador? Que sea fiel. ¿A qué? A estar con Dios y ir a predicar. Hiciste a tiempo y a destiempo. Ya comenzamos mal. Ya comenzamos mal. El examen, ya comenzamos a revisar el examen. Ya comenzamos mal. No estamos predicando la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Y no estamos insistiendo. Yo hago un paréntesis. Yo creo, padre, pero me supongo que usted celebra misa y en la misa usted predica. Sí. Pero una cosa distinta es predicar sobre la palabra de Dios y otra, predicar la palabra de Dios. Nosotros nos acostumbramos a predicar sobre la palabra de Dios. Hablemos del hijo pródigo. Está en la palabra de Dios. Bueno, y comienzo a hablar todo lo que me venga en gana, pero ni siquiera tomo la molestia de leer la palabra de Dios. De hacerle hincapié. Demostrar, dejar que la palabra de Dios impacte en la mente y el corazón del ser humano. Yo decía, un sacerdote, por ejemplo, escribe un libro y coloca tal cosa. Bueno, recuerda que Cristo fundó la iglesia. Si acaso, la Biblia dice, tú eres Pedro sobre esta piedra, que es mi iglesia, pero si acaso, escribe en Mateo 16, 18, pero no es capaz de colocar, entre comillas, lo que dice la Biblia. O sea, usted y yo hablamos de la Biblia.
pero no predicamos la palabra. No dejamos que la palabra de Dios sea la que vaya trabajando en la mente y el corazón. ¿Y no será que ahí está el fracaso de nuestra evangelización? Ustedes recuerdan que el Papa ha hablado varias veces que no hay que hacer proselitismo, sino que hay que evangelizar. Si algún día tienen tiempo para leerlo, está en Mateo capítulo 23, versículo 13 en adelante. ¿Se acuerda? Hay de ustedes, fariseos hipócritas, recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y después que lo encuentran, lo hacen hijos del diablo 2 veces más que ustedes. Y es verdad. Cuando usted no evangeliza con la palabra de Dios, usted está captando gente para que haya más número en la iglesia, pero no más cristianos y evangelizados. Eso se llama proselitismo. ¿Qué es evangelización? Cuando usted predica la palabra para que la palabra de Dios llegue a la mente y al corazón del ser humano, transforme su vida y entonces así se pueda convertir a Cristo. Y entonces esté en la iglesia por convicción, por fe plena en la palabra de Dios. Ese es el fracaso que tenemos en la iglesia. Y es un fracaso. Y nos quejamos. Y nos quejamos, hermanos. La gente no va. Yo recuerdo que llegué a Estados Unidos, me operaron de la nariz. Y estaba operado. Y llegó un sacerdote, se dio cuenta que yo estaba allí. Me dijo, padre, ¿por qué no va a dar una enseñanza a mi parroquia? Le dije, mire, padre, porque yo solamente tengo hasta mañana. Yo mañana me voy. Y no me da chance. Tiene que ir a hablar con el obispo, pedirle permiso al obispo y avisarle a la gente, y va a ser difícil. Y eso no es problema, yo soy el vicario general. Y tengo contacto con el obispo y ahorita mismo le digo y ya. Le dije, pues si es así, está bien. Eran como las 5 de la tarde, si usted quiere. Pero tiene que ser, padre. Usted me dice, mañana yo me voy, antes de irme, yo paso por allá. Dijo, está bien, lo vamos a hacer dentro de la iglesia, padre. Le dije, está bien. A las 7 de la noche me llamó y me dijo, ya tengo el permiso del obispo, ya hablé con él, ya todo, ya pasé por información por internet. Y padre, tengo que decirle que no lo podemos hacer en la iglesia, porque en la iglesia caben 1000 personas y ya se llenó el cupo. Ah, bueno, hágalo afuera. Al otro día yo llegué a mediodía, la enseñanza era a las 2 de la tarde, llegué a mediodía porque el padre me dijo que fuera a almorzar, y llegué a mediodía y estaban como unos 10 sacerdotes más, y comenzamos a comer, y me dice, ¿sabe cuánta gente ha llegado? 5000 personas. Mire la hora que es, las 12, la enseñanza es a las 2, nos falta mucha gente todavía. Y dice mi padre, yo no entiendo. Yo en mi parroquia le digo a la gente, venga un momentico, vamos, un mes, vamos a dar una enseñanza, y me llegan 3, 4, 5 y le doy una enseñanza de 10 minutos y ya están aburridos y se van. Y este cura viene, en un momentico, de un día para otro, ya 5000 personas, le predica 2, 3 horas y la gente quiere más y quiere más. Yo no entiendo, dijo un padre, yo le doy la respuesta. Eso es fruto de la oración y fruto de que él predica la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene imán, atrae. La palabra de Dios atrae, gusta, es como la miel al paladar. Y yo le dije, no se hable más. El padre dijo, ya respondió el padre. Y les debo decir que eso es verdad, eso no es mentira. Y yo lo he comprobado, si quieren comprueben ustedes. Una de las dos cosas, estar con Cristo, una de las dos, y predicar la palabra de Dios. Y verán, señores, al diablo pasar trabajos. La vida de ustedes cambiará y la de su parroquia cambiará. La gente comenzará a creer. La gente buscará de Dios. La gente se transformará. Yo he visto transformaciones y conversiones de diversas clases de personas. Porque creo esto. Ah, pero Pablo se lo dice. Predica la palabra. Insiste, a tiempo y a destiempo. ¿Qué más? Reprende, amenaza
exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo eso se puede hacer con la palabra de Dios. Reprende, exhorta, amenaza, pero con toda paciencia. Es una semilla, hay que esperar que nazca y crezca. Y con doctrina, no se salga de la doctrina. Es un peligro. Del sacerdote, del ministro, se pide que sea fiel. Van a predicar, ¿se acuerdan? Mateo 28:20 o 19 en adelante. No van a predicar lo que ustedes quieran. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo. No se me salgan. No me dejen nada por fuera. Todo lo que yo les he mandado. Bárbaro, esa es la doctrina. No podemos salirnos. No dice lo que usted quiera predicar. No, Señor. Es la doctrina. Y por eso la Santa Madre Iglesia es celosa con la doctrina. A veces nosotros decimos, ¿pero por qué? Yo digo, el Papa me nombró misionero de la misericordia y nos envió por el mundo, a todos los rincones de la tierra donde yo pensaba ir. No puedo ir, ustedes van a ir. Con 3 misiones: una, predicar la palabra de Dios; otra, confesar; y otra, hacer obras de misericordia, por la época de la misericordia. Las 3 cosas. Y cuando el Papa nos manda a predicar por todos los rincones de la tierra y comenzar a ir a todos los rincones, ir a evangelizar, a llevar la palabra del Señor. A algunos no les gusta, unos no están de acuerdo, otros sí están de acuerdo, pero Dios va haciendo el trabajo en cada una de las personas que escuchan la palabra del Señor. Y yo puedo dar testimonio de eso, cómo Dios se la vacila, cómo Dios obra. Pero aún siendo misionero de la misericordia, con el permiso, tengo el permiso del Papa, firmado por él. Pero yo no puedo llegar a dar una enseñanza a una diócesis sin el permiso del obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es el garante de la doctrina. Tiene que cuidar la doctrina. Debe cuidar la doctrina.